Dios te bendiga, mi hermano. Yo soy el hermano Héctor Zelayandía de la Iglesia Cristiana Puerta al Cielo. Hoy vamos a estar estudiando el estudio número 4 del libro Senda de Vida. Pero antes de comenzar vamos a hacer una oración encomendándonos al Señor. Padre, venimos delante de su divina y hermosa presencia, dándole la gloria, la honra, la alabanza, el poder y la sabiduría, Señor. Padre, en este momento, Dios, yo le doy gracias por la oportunidad que me da ahora, Señor, de poder, Padre amado, estudiar un poquito acerca de su palabra. Dios del cielo, pedimos que tu Santo Espíritu nos dé palabra, nos dé el entendimiento y nos dé el discernimiento y la palabra correcta para nuestros oyentes, para nuestros hermanos y para cada uno, aquel que va a escuchar esta grabación, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo coja las mentes, los corazones, mi Dios, y sigue tú glorificando porque tú has mandado la palabra y ella va a ser lo para lo que tú la has mandado a hacer, Señor amado. Ahora te doy gracias, Señor, por la oportunidad nuevamente que me das, Señor amado, en exponer su palabra, Dios mío. Permite, Dios mío, que seamos útiles, mi Dios, para la gloria, la honra y la alabanza de su nombre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar estudiando hoy, hermanos, acerca del tema, según el estudio número 4 de Senda de Vida, los tiempos del fin serán como en los días de Lot. La Biblia nos habla acerca de cómo van a ser estos días, los días que estamos pasando y los días venideros. Habla de qué estaba pasando en los días de Lot. Debido al pecado, Dios envió un juicio en los días de Lot. Si vamos más atrás de la palabra, encontramos que por haberse multiplicado la maldad, Dios también había enviado un juicio cuando el diluvio en los días de Noé. Encontramos que todos queremos saber de un Dios bondadoso, de un Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana, que sabemos que el Hijo del Hombre está por venir a recoger su iglesia, que sabemos que el cristiano y el que queremos alcanzar a través de estos medios escape o huya de la ira venidera, no solamente de la ira venidera, que escape de la corrupción, que escape de todo lo que va a suceder en este mundo. Hoy día que vamos a tratar de estudiar un poco acerca de la clase bíblica que vamos a estar estudiando del Génesis 19, 12 al 17. Y vamos a ver una reseña también en Lucas 17 del 28 al 33, en la cual nos habla y nos exhorta y nos insta a lo que la venida del Señor está muy cerca. Y esta es una de las señales que podemos mencionar hoy día y es los tiempos que estamos viviendo. Hay algo que la Biblia enfatiza muchísimo y es la degradación moral de la humanidad. O sea que no tiene respeto. Ya no hay respeto entre niños, entre jóvenes, entre adultos y entre más adultos, entre ancianos, entre el padre, entre el hijo, entre la hija, la madre, entre familiares. Hay una degradación moral. Ya no respetan
Esa es una de las señales que la Biblia está señalando, que es una de las advertencias que nosotros tenemos para que nosotros sepamos que el Señor está cerca. En estos versículos vamos a estudiar un poco acerca de antes que venga un juicio. Dios siempre ha advertido a la humanidad, viene un juicio, así como advirtió en los días de Noé que vendría un diluvio. Asimismo advirtió en los días de Lot. ¿Qué estaba pasando? Dios había advertido a ese lugar que vendría un juicio. Ahora, ¿cuál es nuestra posición como cristianos? No debemos alarmarnos. Nosotros como cristianos estudiando y acerca de Dios, acerca de su palabra, debemos saber que es necesario que estas cosas acontezcan, que todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor es necesario que acontezca. ¿Para qué? Para dar lugar a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él dijo que en los tiempos de degradación moral, de acuerdo a la clase, es que nosotros tenemos como una señal de que Él viene. Amén. Una señal de que Jesús viene nuevamente a la tierra, pero aunque el Espíritu Santo es el que nos va a levantar y Él nos va a esperar en las nubes, pero Él va a venir por nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos viendo que los tiempos vienen más difíciles. Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la justicia de Dios, según Romanos 1:18. Encontramos los juicios de Dios sobre los irreverentes, a los que no tienen reverencia, a los que no les interesa nada, a los que ya no quieren escuchar de Dios. Contradicen a las personas que están contradiciendo la doctrina del eterno amor de Dios hacia la humanidad. ¿Cuál es esa doctrina? Que nosotros nos salvemos, que vengamos a sus pies, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que le demos la espalda al pecado y no caminemos más de espalda a Dios, sino de que lo busquemos a Él, que tratemos de escapar de lo que Él ya ha anunciado que le va a pasar a esta humanidad. Sí, Señor. Aleluya. En Isaías encontramos de que Dios es 3 veces santo. Ahora, la iglesia, usted, yo y todos los que le servimos al Señor, no debemos de cruzarnos de brazo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que anunciar que Cristo ofrece vida al que se arrepiente, ofrece vida al que se arrepiente de sus pecados. Nosotros como cristianos estamos enviados a predicar de la venida de Cristo. Sí, Señor. Llamar a los creyentes y a los no creyentes a la consagración hacia al Señor. ¿Por qué? Porque así como en los días de Dios hay una advertencia para la humanidad, que así como en los días de Lot va a suceder. Todos estaban, y la Biblia menciona cómo estaba aquella gente. Menciona que estaban depravados de una depravación moral, física. Lindo es el Señor. Nosotros tenemos que aprender también de que hay que decidirse por la salvación. Tenemos que entender que estamos viviendo ya a la altura de los tiempos proféticos dichos por los santos hombres en la antigüedad.
nosotros tenemos que estar listos para que no nos sorprenda el día del Señor como sorprendió a la humanidad que había en Sodoma y Gomorra. Así es, aleluya. Aquí vemos unos ángeles. Vemos unos enviados de Dios. Pero antes de que llegue este juicio, estaba pasando de que Abraham se había ido con su sobrino Lot. Y sabemos de que Abraham estaba en un lado y que Lot había seguido para el lado de Sodoma y Gomorra. Pero Dios le había aparecido a Abraham y vemos antes de que entremos a la clase de que Dios había avisado. Él dijo, Dios, ¿acaso no le revelaré a Abraham lo que yo voy a hacer? Santo Dios. Y le dice, voy a destruirlo. ¿Y qué pasó? Nosotros tenemos que ser ahora mismo como hizo Abraham, interceder, y le dijo, si hubieran 50 justos en esa ciudad, ¿la destruirías? Qué lindo, Jesús. Si fueran 20, no te vayas a enojar conmigo. Aún más le dijo, si hubieran 10. Qué lindo, Jesús. Y Dios siempre le contestaba, si hubieran 50, si hubieran 30, si hubieran 10, no la destruiría. Pero parece ser que no habían muchos. De acuerdo a la Biblia, no había muchos. ¿Y qué encontramos aquí? Que después de esto dice de que se apartaron 2 ángeles y se fueron hacia Sodoma, los cuales vemos aquí. Alabado sea el Señor. En Génesis 19, 12 y 13 dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Génesis 19, 12 y 13. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. ¿Por qué razón? Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Había subido el clamor contra Sodoma. Ese clamor había subido delante de Dios. Encontramos la visita de los ángeles a Sodoma, el cual Lot estaba a la puerta de la ciudad. Encontramos aquí que, aunque Lot se inclina, no adora a los ángeles, porque nosotros no podemos adorar a los ángeles. Es bíblico. A Dios solamente adoramos. Nosotros los cristianos, según Apocalipsis 19:10, dice que cuando se postró Juan a los pies del ángel para adorarle, el ángel, ¿qué le dijo? Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. ¿Y qué le dijeron los ángeles a Juan? Le dijo, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Pero encontramos aquí a los mensajeros celestiales, lo cual dice que llegan ya tarde, ya para anochecer a la ciudad. Aleluya. Pero aquí vemos que la misericordia de Dios se extiende más todavía. Nos encontramos que Dios no solo pensó cuando hizo al hombre en Adán y Eva.
Dios no solo pensó en Noé y sus hijos y sus nueras nada más, sino que pensó en una familia. Pensó en una familia. Dios no solo piensa en el individuo, porque entonces nos vamos allá y si recordamos qué pasó con la decisión que hizo Josué. Aleluya. ¿Qué pasó entonces cuando llega el mensaje a Lot y le dice, no tienes más a alguien aquí, a tus hijas, a tus hijos? Todo cuanto tienes que sacarlo de la ciudad. Y llegó para el anochecer. Santo Dios. Aleluya. Hay algo cuando estaban predicando los apóstoles y hechos en el libro de los Hechos 16:31 dice, y ellos dijeron, cuando le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. No solamente la persona nada más, es la persona y la casa de él también. Ahí va su esposa, ahí van sus hijos, ahí van sus hijas. Incluye que una familia, Dios piensa en la familia. El versículo 13 ahora, nos encontramos encontramos la causa por la cual Dios manda a salir a Lot de Sodoma. Santo Dios. ¿Por qué razón? Porque había determinado un juicio para esa ciudad. Aleluya. Te alabamos, Señor. Eso es. ¿Y cómo eran aquellos hombres? ¿Qué pasaba entonces? ¿Por qué razón Dios había decidido traer juicio contra esas ciudades? Génesis 13:13 explica que más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Encontramos que en Segunda de Pedro, en el Nuevo Testamento, habla acerca de esto también. Y habla de que en Segunda de Pedro 2:7 dice, y libró Jehová a Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. La nefanda quiere decir libertinaje sexual al extremo. Lo que hoy día estamos viendo. Sí, Señor. Depravación moral. Hoy día lo mismo. Los hombres eran malvados. Eran malos. Por causa de ellos, de lo que hacían, las ciudades de Sodoma y Gomorra y aledañas serían convertidas a ceniza. Había dictado Dios un juicio. Pero encontramos la segunda parte del versículo 13, Génesis 19:13, en el cual, previo a la destrucción de aquellos lugares, de aquellas ciudades, había un clamor por el juicio contra los pecadores que había subido delante de Dios. Los pecadores no pueden pedir juicio. Pero hay algo en la palabra del Señor que nos lleva a recordar algo. No sabemos exactamente lo que habían hecho, pero eran hombres malos. Y cuando buscamos la palabra de hombres malos,
encontramos toda clase de descripción. Lo que se le venga a su mente, esos son los hombres malos. Todo lo malo lo hacían ellos. Y encontramos que al principio Caín mata a Abel, ¿verdad? Amén. Encontramos que Jehová le pregunta a Caín, o le dice a Caín, Jehová le dice a Caín, ¿qué has hecho? En nuestras palabras, ¿qué has hecho, Caín? ¿Qué? Dime, cuéntame, ¿qué has hecho? Porque la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, de que aquellos hombres habían hecho maldades a aquella humanidad y quizás habían derramado sangre y esa misma sangre estaba pidiendo justicia por lo que habían hecho ellos. ¿Y qué encontramos más? Encontramos que en el Nuevo Testamento hoy día también encontramos que Dios escucha el clamor de los que han sido tratados injustamente. Porque en Santiago 5:4 dice, aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras viñas, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habían sido injustos. Puede ser que aquí decía de que trabaja para mí, te pagaré tanto, pero cuando llega la hora de pagar, le dice que no. Te doy tanto y eso es vete injustamente. Ese es uno de los puntos y podemos enumerar más, pero nos podemos quedar aquí. Y tenemos que seguir adelante. Estamos viendo qué estaba pasando. El clamor llega. Pero encontramos aquí. Oh, mi alma te adora, Jesús. Sí, Señor. Encontramos aquí de que los ángeles avisan a lo que tenía que hacer. En el versículo 13, 12 y 13, que ya hemos estudiado un poco. Vamos a entrar a lo que son el versículo 14 y vamos a pedir a nuestra hermana Teresita que nos lo lea. Amén. Dios los bendiga. Amén. La palabra será en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces salió Lot y habló a sus yernos lo que habían de tomar sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Encontramos aquí, mis hermanos, que Lot, después que recibió el mensaje de los ángeles, avisó a sus yernos del peligro del juicio que venía. Si vamos a leer más adelante, encontramos que las hijas todavía no estaban casadas, pero de seguro, de acuerdo a la Biblia, encontramos que estaban comprometidas, que se iban a casar. Y ya eso, cuando ya están comprometidas, se consideran como parte ya de la familia. Ellas eran sus yernos. Pero todavía, ¿verdad? Encontramos ahí que no estaban casadas. Entonces vemos que encontramos ahora aquí la reacción de los yernos. Encontramos también, ¿qué más? Que al ir ante sus yernos reconoció que venía un juicio que estaba por llegar. Un juicio que estaba por llegar. Avisa a sus yernos. O sea, avisó a sus familiares cercanos.
encontramos que lo entrega, lleva el mensaje a sus yernos, el cual podemos decir que era un llamado a la salvación, como podemos hacértelo hoy día. Sí, Señor. Decirte de que viene un juicio para esta tierra. Santo Dios. Decirte de que Jesucristo, así como salvó a Lot, así como salvó a Noé y toda su casa de los juicios que vinieron, quiere librarte del juicio venidero. Qué lindo, Jesús. Quiere librarnos también de la muerte eterna. Quiere librarte de la ira de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué pasa aquí? Hay una voz de alerta hoy día, como aquel entonces, de que de levantarnos, de salir de entre los impíos. ¿Y qué le dijeron a Lot? Sale de entre en medio de estos impíos, sale de Sodoma, tenemos que salir del pecado, tenemos que ayudar a nuestros hermanos y predicar de este mensaje de que hay que salir de entre los pecadores. Señor. Porque encontramos de que Jehová, Lucas 18:7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Acaso se tardará Dios? Qué lindo, Jesús. Aleluya. Porque nosotros los creyentes tenemos que estar orando, hablando con Dios, que venga por nosotros, que venga por nosotros, que venga por nosotros, porque los tiempos están difíciles. Y si los tiempos que hemos pasado hace poquito es tan difícil, imagínense cuando la ira de Dios sea manifiesta. Ahora el cristiano, usted y a mí, nos es necesario hablar del evangelio a todos los que andan perdidos, a todos los que andan caminando de espaldas a Dios, así no nos escuchen, así no nos quieran escuchar, así nos odien, así lo que pase, tenemos que seguir haciendo, aunque no quieran escucharlo, tenemos que seguir haciéndolo. Amén. Amén, amén. Tenemos que decir de que Jesús ofrece salvación. Tenemos que decir también de que Dios es amor, de que Dios es misericordioso, pero tenemos que decir que todas las injusticias que estamos viendo hoy día, un día, Dios va a cobrar cuentas. Dios va a llamar a cuenta. Y ese es el peligro. Hablar de la salvación, pero sin dejar de advertir de la ira divina que está a punto de derramarse. ¿Por qué digo a punto? Porque después que la iglesia sea levantada, que después que la novia de Dios sea levantada, entonces es que comenzará la semana 70 que habla en Daniel. Encontramos que bien se acercan los juicios. Así es. Aleluya. Tenemos que arrepentirlos y ahora, antes que sea demasiado tarde, antes que venga el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y se quede. Encontramos en el versículo 14 también que los yernos, la respuesta de los yernos, no le creyeron a Lot. Pero eso no es nuevo. Encontramos en el Nuevo Testamento a Pablo allá cuando estaba en Atenas, hablando de la resurrección. Y todos los atenienses se burlaban de él. Y que le decían, ya te vamos a escuchar lo que tú estás hablando.
No te vamos a escuchar lo que tú estás hablando. ¿Mm? Escuchaban de la Pablo estaba predicando acerca de la resurrección de los muertos. No creían. Pero nosotros tenemos que seguir como siguió Pablo. Así es. Seguir predicando. Porque nosotros, según 2 Corintios 5:20, dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, que reconciliaos con Dios. Qué lindo, Jesús. Ese es nuestro deseo. Ese es nuestro propósito. Que el que nos escuche se reconcilie con Cristo. Amen. Nos reconciliemos con Cristo. Amen. Antes del juicio. ¿Qué pasa? Dios sacó a Lot, sacó a la familia del peligro. Aleluya. Pero antes que viniera ese juicio, Dios saca a Lot y su familia. Antes que venga el juicio para la tierra, Dios se lleva a la iglesia. Dios no va a permitir que a los que Él compró con su sangre pasen por el juicio. Así es. Los que van a pasar por el juicio son aquellos que le dan la espalda a Dios. Y Dios sabe que la mayoría de la humanidad sabe que Cristo viene. Amen. Amén. Amén. Sabe que tiene que buscar de Dios. Yes. Santo. Porque la palabra no se equivoca y dice que en todo el mundo va a ser predicado este evangelio. En todo el mundo. Y dice la palabra, inexcusable eres tú, hombre, quien quiera que sea delante de Dios. O sea, no vamos a tener excusa delante de Dios. No vamos a poder decirle, yo no escuché de ti. Yo no escuché el mensaje de salvación. A mí no me lo dijeron. Eso es así. That's right. Lo estamos llevando a través de este medio, te lo vamos a llevar personalmente. Los cristianos vamos a seguir trabajando aún en medio de esta pandemia, aún en medio de los virus que vengan, aún en medio del contra que no los quieren escuchar, en contra de lo que se levante en contra de la iglesia. Vamos a seguir porque hasta ahora Dios no nos ha dejado. Porque Dios a cada uno de los que le sirve no le ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Qué lindo, Jesús. Caminamos junto con el Señor porque Él es el que hace las cosas. Amén. Nosotros solamente decimos que Cristo viene, que ofrece salvación, que derramó su sangre, que viene un juicio, que Dios los ama, pero que viene un juicio inevitable. Y Dios quiere que nos vayásemos a morar con Él. Dios quiere que nos vayamos con Él. Sí, Señor. Amén. Encontramos ahora de que la cosa era diligente, como todo cristiano tiene que coger esto. Hay que ser diligente para escapar del juicio. Hay que estar sobrio para escapar del juicio. Hay que tratar de que nos entiendan que viene un juicio. Se preguntarán por qué Dios va a destruir la tierra. Por la inmoralidad del hombre, porque le ha dado la espalda a Dios, porque no quiere el hombre hacer lo que Dios quiere que haga. Por eso mismo, por la desobediencia, por la idolatría, por todas las cosas malas que el hombre hace, hombres malvados hoy día, como él en los días del hoy, porque el Señor lo dijo, eso es así y no se puede borrar. Aleluya. No se puede borrar. Deseo que la hermanita Jasmine me lea Génesis 19:15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no
perezcas en el castigo de la ciudad. Aleluya. Qué Señor amado, aleluya. Lo que es la misericordia de Dios, los ángeles estuvieron toda aquella noche con Lot, desde la tarde, ya estaba en la madrugada. Lot debería ser diligente para escapar del juicio. El cristiano, el que nos está escuchando, le invito a que seamos diligentes. Le invito a que escapemos de la ira de Dios. Dios quiere sacar fuera del juicio a los que son de Él, Amén. a los que son suyos. El versículo 15 es un versículo tan revelador que nosotros tenemos que ser diligentes en cuanto a la salvación. Tenemos que hacerle caso. Encontramos nuevamente de que los ángeles habían llegado al caer la tarde y todo debería estar listo al amanecer del otro día. Suena un poco como cuando la Pascua, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Lo que encontramos en Éxodo 12, ¿verdad? Hablando qué pasaba allá. Éxodo 12:12 dice, pues yo pasaré, le dijo al pueblo, le estaba diciendo a Moisés, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto e heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto y así a los hombres como a las bestias y ejecutaré mi juicio contra todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Aquella noche los ángeles estuvieron con Lot, diciéndole que saliera. ¿Y qué pasa al amanecer, verdad? Encontramos del Éxodo del 12 al 14:21, todo lo que estaba sucediendo, lo que sucedió en Egipto. Ya la mayoría lo sabemos. Fue de noche. Acordémonos de que fue de noche. Yo no digo de que de noche va a venir el Señor, pero estas son cosas que aparecen en la Biblia. Nuevamente, cuando Pablo iba en una barca en alta mar, se había desatado una tormenta llamada Euroclidón, el cual parecía que todos iban a perecer, pero de noche, dice la palabra, de noche aparece un ángel a Pablo. Le aparece un ángel en alta mar para darle una instrucción, para decirle lo que acontecería con la tormenta. Pero ¿qué dice? Porque ¿qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba ahí? Estaban ahí preocupados que no se iban a salvar y Pablo dijo, espérense, no maten a los presos. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas delante de César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. No dijo 1 o 2 o 3. Todos los que estaban en la barca. Y si tú y yo estamos en la barca, si tu casa está dentro de la barca, créeme que todos serán salvos. Acordémonos nuevamente de la decisión que hizo Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes no quieren servirle, pues no le sirvan, pero yo y mi casa le vamos a servir. Nosotros los cristianos tenemos que tomar esa decisión de servirle al Señor. Al amanecer de aquella noche,
en Sodoma. El anuncio del juicio se había entregado. Todos los preparativos ya estaban listos. Era hora de salir para salvar la vida. Es la hora. Se va acercando la hora de que ya no nos va a escuchar. Ya no nos va a escuchar después. Ya no nos va a escuchar hablando del Señor. Porque el Señor nos va a llevar con Él. Los juicios están por venir. Así es, aleluya. Es necesario mantenernos alerta. Es necesario estar alerta para irse con Cristo antes que la ira caiga sobre la humanidad. El mensaje de los ángeles era apremiante, era rápido, era real. Se necesitaba salir de Sodoma. Así como el mensaje a Lot o la advertencia a Lot fue tan seria que traía el peligro de que aún Lot podía perecer en medio de aquel castigo hacia Sodoma. Pero como Dios es misericordioso, porque cada día son nuevas sus misericordias. Amén. Debemos nosotros estar dispuestos, debemos nosotros estar atentos a oír la voz del Señor, que nos está llamando a salir fuera del mundo, que nos está llamando a salir fuera del pecado, que nos está llamando a arrepentirnos, que nos está llamando a que Él nos quiere lavar con su sangre, que nos está llamando a ser adoptados como hijos. Sí, Señor. Te adoramos, Señor. Lindo Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Tenemos que salir de aquí. Tenemos que salir de este lugar. Porque nosotros no somos de este mundo. ¿Por qué razón? Se preguntará, ¿no? Aborrecen al cristiano hoy día. Porque no pertenecemos a este mundo. Los cristianos ya no pertenecemos a este lugar. Así es. Estamos aquí de peregrinaje. Estamos aquí de pasada. Estamos aquí como aquellos ángeles diciéndote, escapa por tu vida. Acepta al Señor Jesucristo. Tú y tu casa será salva. Dios nos insta a nosotros en primera de Juan 2:15 al 17, en el cual dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la vanagloria de la vida, todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre, dice la palabra del Señor. O sea, de que nosotros tenemos o debemos permanecer para siempre anclados en nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Aleluya. Vemos más adelante ahora en el versículo 19, en el capítulo 19 y versículos 16 y 17. Alabado sea el Señor. De Génesis. Los ángeles sacaron a Lot de Sodoma y lo ponen a salvo. Pero hay algo aquí que vamos a estudiar un poco. Pero quiero leerle los versículos 16 y 17. Dicen: y deteniéndose él, o sea, Lot se detuvo. Los varones asieron de su mano. En otras palabras,
los varones, en este caso los ángeles, agarraron de la mano a Lot. ¿A quién más? Asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas. Y esto es bien hermoso. Y según la misericordia de Jehová para con él, lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y el 17 dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Este es un mensaje fuerte, decisivo. Si no haces lo que el Señor te manda hacer, no vamos a escapar. Porque desobedecemos una de las cosas. Aquí los ángeles estaban diciendo, escapa por tu vida. En toda esta llanura no mires para atrás. Escapa al monte. No mires lo que queda atrás, quedó atrás, olvídate. Aquí es escapar por nuestras vidas. Así es, aleluya. Pero pasa algo en Lot, como hoy pasa en los cristianos. Lot creyó que venía un juicio. Y hoy muchos de los que le sirven al Señor y de los que no le sirven al Señor saben de que viene un juicio. Saben de que Cristo viene. Pero no pueden discernir que tienen que apresurarse a salvar sus vidas. Aleluya. No disciernen bien la eminencia, Lindo Dios. el peligro que hay en no escapar. Sí, Señor. Han entrado hoy día, no todos, un adormecimiento que es un mal general en el pueblo de Dios. Si lo vemos en Lot, lo vemos aún en Lot. Encontramos que en su misericordia Dios hablando, Dios se quejó de su pueblo. Se quejó del pueblo cuando estaba en el desierto y dijo, pues yo desde temprano les he hablado sin cesar. ¿Pero qué? Los hijos de Dios no le escucharon, ni le respondieron. Hay muchos hoy días que escuchan, pero no quieren venir a los caminos del Señor. Tenemos nosotros de que seguir predicando esto aunque no los escuchen. Así es. Ya mismo viene el esposo. Sí, Señor. En Mateo 25:5 relata el capítulo 25 relata de verdad de que de las vírgenes. Y tardándose el esposo, ¿qué pasa? Cabecearon todas y se durmieron. No hay que dormirnos como los demás, sino que tenemos que ser sobrios, sabios. Tenemos que velar. Tenemos que velar. Como dicen Primera de Tesalonicenses 5:6, por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Y Segunda de Pedro 3:12 dice, apresurándolo, esperando y apresurándonos
para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esto es para más adelante, pero eso viene. Sí, Señor. Ese es el peligro, que eso viene. Ese es el peligro que se corre. Hay un acto aquí bien precioso, como les decía, la misericordia del Señor. Los ángeles tomaron de la mano a Lot y a toda su familia y lo pusieron fuera de la ciudad. Por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído sus bondades. Tenemos que estar agradecidos. Sí, Señor. Agradecidos tenemos que estar. ¿Por qué? Porque Lamentaciones lo dice. Porque la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia, porque son nuevas cada mañana. Sí, Grande es su fidelidad. sí, Señor. Gloria a Dios. Pero aunque vemos aquí la misericordia plasmada cuando agarra de los ángeles la mano a Lot, a su esposa y a su familia, no podemos decir de que él es solamente misericordioso. Tenemos que decir también lo que dice en Deuteronomio 4:24, que Dios también es fuego consumidor, que es celoso. Sí, Señor. Lo habla también en Hebreo, que es fuego consumidor, que hay juicio por venir. Lindo Dios, aleluya. Gloria a Te Dios. adoramos, Jesús. Aleluya. Aquí comprendemos que la misericordia de Dios es grande, Amén. es grande. Todavía sigue dando oportunidad. Todavía nos está dando oportunidad toditos. Sí, Señor. El versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida y no mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. La venida del Señor está cerca. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. La situación moral en los días de Lot. Imagínese el caos que va a estar en este mundo cuando Jesucristo regrese. Cuando Jesucristo venga a recoger la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Encontramos que por mucho tiempo los hombres de Sodoma se habían habituado a vivir en contra de la santidad de Dios. Y Dios, airado, no vino a destruirlo como destruyó a los primeros con agua, sino con fuego y azufre. Santo Jesús. Aleluya. Y aquí dice Jesús. Dice que aquel juicio los destruyó a todos. Todos quieren oír que Dios nos ama. Todo el mundo quiere escuchar que Dios nos ama. Amén. Pero nosotros como iglesia somos responsables de enseñar también de que Él es un fuego consumidor. Que nos ama, sí, nos ama. Pero nuestra desobediencia, la desobediencia de la humanidad al no atender a su llamado, eso trae serias consecuencias. Sí, Señor.
encontramos que Aleluya. si perseveramos en el Señor, no sufriremos la ira, Aleluya. sino que alcanzaremos la salvación eterna. Voy a leerles lo último de la clase, lo cual está en Lucas 19, 17, 28 al 33, y dice: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y este es el peligro que viene para nosotros, para el que no atiende a la voz del Señor. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Aleluya. Lindo Jesús, te alabamos, Señor. Así como llovió fuego y azufre del cielo, de repente, así va a venir a la tierra. Nosotros no nos debemos preocupar tanto por todos los deseos de la vida. Hay que trabajar, pero hay que vivir como que si Dios viene hoy, Qué lindo Jesús. como que si Cristo viene hoy. Amén. Amen. Gloria a Dios. Jesús insta en el versículo 32, dice que acordémonos de la mujer de Lot. Cita a la mujer de Lot. La mujer de Lot miró atrás y dice que se volvió una estatua de sal. Esta carne no puede ver los juicios de Dios. Estaba lloviendo fuego y azufre. Yo no sé si aquello lo quemó. Lo que sí sé que la Biblia dice que se convirtió en una estatua de sal al instante. Ella miró hacia atrás y podemos decirle que fue quemada por el fuego hasta convertirse en una estatua de sal. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Aleluya. Asimismo, nosotros no debemos de hacer como la mujer de Lot. Debemos nosotros de mirar como trató de hacerlo Lot. Mirar hacia adelante. Pablo dijo que él olvidaba todo lo que quedaba atrás y se extendía hacia lo que estaba delante, con tal de llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento que Dios le había hecho en Cristo. Este evento de la venida del Señor está cerca, está delante de nosotros. Sí, Señor. Yo no sé si va a salir al amanecer. Yo no lo sé. La palabra dice que no sé si va a venir al canto a la medianoche, al canto del gallo, al amanecer. Lo que sí sé es que Él viene. Amén. Y deseo de que todo el que nos escuche escape por su salvación.
Pablo decía, yo mismo, en Filipenses 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Eso tenemos que hacer todos nosotros. Sí, Señor. Romanos dice, pues nosotros vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que durmamos, del Señor somos. Dios amado. Pablo decía, juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por todos vosotros. Qué lindo, Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Jesús. Al comparar la condición de Sodoma con la condición del mundo actual, ¿qué hay de diferencia? Sino que solo se manifieste el Señor, sino que solo venga por nosotros, que se cumpla lo que está por cumplirse, la profecía que dijo Cristo, volveré por ustedes. Volverá por nosotros. Sí, Señor. Vuelve por su iglesia. Vuelve por los que son lavados en la sangre del Cordero. Vuelve por los que sean los que hemos decidido por Cristo. Vuelve por ti, mi amigo, mi hermano. Si te arrepientes, dice el Señor, que tú y tu casa serás salvo. Los juicios más severos están por suceder. Pero antes que esto suceda, el pueblo de Dios será sacado de este mundo, será librado. La palabra lo dice. Seremos librados. Pablo dijo, así sea que me muera, voy a ser libre. Porque esta muerte no es muerte. El cristiano va a descansar, a esperar el momento en el cual suene la final trompeta, el cual dice en segunda de Tesalonicenses de que el que esté, mire, ve allá descansando, oirá la trompeta, ese será levantado, ese será transformado. Y dice que los que hayamos quedado todavía aquí, los que están todavía vivos, dice que serán arrebatados juntamente con los que serán levantados del polvo y llevados a las nubes, el cual el Señor nos estará esperando. Y así viviremos con Él por la eternidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nuevamente le hago el llamado. Y si usted acepta ahora a Jesucristo, le invito a que haga esta pequeña oración, pero grande delante del Señor. Padre, me arrepiento de todos mis pecados. Láveme con su sangre. Acépteme como su hijo. Perdona todo lo que he hecho mal y ayúdame a servirle. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permite, Señor, que cuando vengas a buscar los tuyos, me lleves a mí también. Amén. Si en este momento nosotros no tenemos abierta la iglesia todavía, pero nos puede llamar, nos puede contactar. Aparece el número de teléfono. Puede hablar con nuestra pastora Teresa Celayandía. Estamos en el estado de Massachusetts. Y si está en otro lugar lejos de acá, busque un lugar donde le puedan enseñar y dirigir cómo irse para el cielo. Dios le bendiga.